Lectura del libro del Eclesiástico. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10.000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos, y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista.
Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. En el libro del Eclesiástico se hace un elogio de los grandes hombres del pasado y hoy hemos escuchado el elogio que se hace del rey David, cuyas aventuras y desventuras hemos venido escuchando en las últimas semanas. David tuvo siempre en Israel una gran fama, hasta el punto de que, por la promesa que se le había hecho de que en su descendencia duraría siempre, el Mesías iba a ser hijo de David, y de hecho así le aclamaban a Jesús en varios momentos solemnes de su vida. Aquel ciego de Jericó: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». O también cuando entra triunfante en Jerusalén montado en el borrico: «Bendito el Hijo de David que viene en nombre del Señor». Y es que David, efectivamente, siendo un ser humano como los demás, tuvo sus grandezas, también sus debilidades. No nos ha ocultado la Sagrada Escritura la gravedad de los crímenes que cometió, desobedeciendo la ley de Dios, pero habitualmente era un hombre respetuoso del poder y de la grandeza de Dios y que quiso actuar siempre en su nombre. E incluso cuando pecó, pues conocemos lo sincero y lo profundo de su arrepentimiento, cuando se dio cuenta de que había abusado de su poder y trató de arreglarlo en la medida de lo posible. Esto fue posible porque David era profundamente religioso, respetaba a Dios, la ley de Dios, y quería ante todo que Dios fuera el centro de su vida. Ahora, en la lectura del Evangelio, hemos escuchado el ejemplo de otro rey, totalmente antitético, o sea, todo lo contrario del rey David. Herodes no respetaba a Dios ni la ley de Dios. También tenía sus cosas buenas. Entre otras cosas, nos informa el evangelista de que al menos escuchaba con gusto a Juan, aun cuando lo estaba reprendiendo por su desviación moral. Pero en el fondo había algo en él que le llamaba hacia la grandeza de Dios, pero no fue Dios quien rigió su vida, sino su capricho. Y de esta manera, pues cometió grandes torpezas y grandes injusticias. Ha pasado a la historia como un rey sanguinario capaz de matar incluso a su propia familia. Y naturalmente quien hizo esto también fue capaz, como vemos, de por un acto de cobardía mandar matar al que él sabía que era un hombre santo y justo, Juan Bautista. Lo manda matar para complacer a la hija de la que había tomado ilegítimamente como esposa. Y lo hace en un momento de posible borrachera o al menos poca lucidez, pero lo hace. En lugar de hacer lo correcto, se deja llevar por sus caprichos que le habían atado las manos de una manera tremenda. Aquí es, como digo, todo lo contrario. Alguien que por no respetar la ley de Dios,
no realiza bien su función real. Todo esto nos está diciendo que los seres humanos, si sabemos actuar respetando a Dios y el puesto de Dios en nuestra vida, podremos, con nuestra colaboración a la gracia de Dios, podremos realizar actos justos y actos que vayan encaminados al bien de la humanidad. Pero cuando el ser humano se olvida de Dios y Dios ya no es el centro de su vida, lo normal es que se deje llevar por sus caprichos, por sus inclinaciones, por su egoísmo, en una palabra. Por esto es tan importante que nos demos cuenta de cuál debe ser el principio que todo ser humano debería aceptar, que es el de respetar la ley de Dios, dándose cuenta de que nadie puede colocarse por encima de Dios. Nadie, ni siquiera los seres más poderosos de este mundo. En la medida en que acepten que ellos tendrán que dar cuenta un día de sus actos también, podrán actuar con mayor justicia y con mayor justeza. La clave es una sola palabra, es cumplir la ley de Dios, que se resume en el amor. Pero como es para muchos, por no decir que para casi todos, muy difícil discernir qué es amar, diríamos que podríamos sustituirla por otra palabra que de alguna manera es una aplicación de cómo se ama, y esta palabra también la dijo Jesús. Es Él quien, en el ambiente de la última cena, el lavatorio de los pies, Jesús va a decir: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir es la palabra clave que de alguna manera traduce cómo se ama. Servir. Es el servicio, entender la vida como un servicio a los demás, lo que da sentido a la propia vida del ser humano y, por supuesto, a todos y cada uno de los trabajos u ocupaciones o cargos que podamos ocupar en la vida. Si se pierde de vista que estamos aquí para servirnos unos a otros, entonces el caos está servido. Servir. Y así deberían entender los maridos cómo se ama a su mujer, servirla, ponerse a su servicio. Y la mujer, cómo se ama al marido, poniéndose a su servicio. Y los padres, poniéndose al servicio de los hijos. Y los hijos al servicio de los padres. Y así sucesivamente, los jefes al servicio de los subordinados, de los empleados. Y los empleados al servicio unos de otros. Los gobernantes al servicio de sus pueblos. Y los pueblos al servicio también de la sociedad. Eso es lo que daría un sentido a la vida, nos haría sentirnos útiles a todos, porque cualquier trabajo visto así se desempeña de una manera muy distinta. La persona que está en una cadena de montaje, pues componiendo con las distintas piezas diversos aparatos, se sentiría útil porque se daría cuenta de que su trabajo bien hecho está siendo un servicio directo a la persona que en su día adquiera ese aparato. Si por negligencia, por no entender el trabajo nada más que como un medio para ganar dinero, y lo hace con desgana y mal, y hay defectos en su montaje, estará perjudicando a una persona que un día va a comprar eso. Y esto vale para todos absolutamente los trabajos u ocupaciones o cargos que tengamos en la vida, desde los más humildes hasta los más encumbrados. Si se entienden como un servicio a los demás, se hará mejor, suponiendo que se tenga la intención de amar en la vida, y desde luego se hará con mucha mayor entrega. ¿Nos imaginamos cómo sería la vida si todos, cada uno en su puesto, nos dedicáramos así a servir más a los demás? Estaríamos amando
y por lo tanto el mundo iría muchísimo mejor. Por ahí es por donde se arregla el mundo, no con teorías o ideologías, no, es la conversión de cada uno, porque sin esa conversión no hay remedio. A veces los seres humanos, hablando por ejemplo de política, hablan de que unos regímenes son más justos que otros. Bien, más o menos de acuerdo, pero supongo que estaremos de acuerdo también en que todo o mucho depende de las personas que estén al frente de esas instituciones. Así, de esta manera, incluso en una democracia puede haber un régimen absolutamente tiránico. Y de hecho ocurre. O al revés, unas personas, diríamos más o menos autoritarias, si realmente emplean todas sus energías en servir honradamente a sus pueblos, pueden ser muy beneficiosos. Todo depende de cómo entendamos la vida y cómo la vivamos. Pidamos pues al Señor que, ya que somos capaces de lo peor y de lo mejor, nos ayude a entender esa cosa tan importante que nos dijo Jesús cuando se nos presentó a sí mismo como el que venía, a pesar de ser Dios, no a ser servido, sino a servir. Y así nos invita: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Ese es el camino.